Realidades de un país cambiante. En compañía. Y precisamente hablando de materia nacional, hace pocos días pudimos conocer de la aprobación de este texto de la ley contra el odio que promulga la Asamblea Nacional Constituyente, y al respecto la ONG Espacio Público ha hecho un análisis de este instrumento jurídico que han denominado la Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica. Para conversar sobre este análisis tenemos en la línea telefónica a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo para ti y toda la gente que ahora está en sintonía. Carlos, la ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica. Hay un análisis que ha hecho la gente del estímulo, 5 razones para preocuparse por la ley contra el odio. Entre algunas de las razones que ellos citan, sirve para perseguir a quienes piensen distinto, más mordaza para la radio y la televisión, es ambigua, busca regular las redes sociales. Este análisis que ha hecho Espacio Público, ¿qué nos deja de este instrumento jurídico de una institución, entre comillas, que ha nacido ya pues con vicios de ilegalidad? Bueno, a ver, esta es una norma elaborada por la denominada Asamblea Nacional Constituyente, que tiene en primer lugar un vicio de origen, para decirlo de alguna manera, un error de origen. El primer problema es, bueno, de acuerdo a la Constitución venezolana, el único ente que puede elaborar leyes es la Asamblea Nacional. Además, esta es una ley que por la naturaleza de lo que se está haciendo debe ser orgánica. Es decir, las leyes orgánicas son como después de la Constitución las leyes, digamos, que desarrollan o que pueden establecer limitaciones a los derechos consagrados en la Constitución. Entonces, esta es una ley contra el odio, ¿no? Y la convivencia pacífica, así la denomina la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene un problema de origen. Después tiene un problema que es una ley que establece, normas de carácter de definición muy general, muy vaga, muy imprecisa, ¿no? La imprecisión hace que cuando se vaya a aplicar la norma, pues sencillamente queda al arbitrio, es decir, a lo que le parezca al que tenga que tomar la decisión. Entonces ahí hay dos problemas: la vaguedad. Entonces esa vaguedad genera una imprecisión, es decir, tú no sabes si estás o no cometiendo un delito, porque lo que establece esta ley además es unas sanciones muy fuertes, es decir, te dice, mire, aquellas personas que violenten o que promuevan delitos o discurso de odio pueden ser sancionadas de 10 a 20 años. O los portales que no retiren adecuada y rápidamente los contenidos o los intermediarios tienen que pagar entre el 3 y el 4% de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. O las estaciones de radio y televisión se les puede quitar la concesión. Entonces estamos hablando de unas sanciones muy duras, claro, muy fuertes, ¿no? De hecho, el relator para la libertad de expresión dijo que algunas de las sanciones son equivalentes a la persona que comete un asesinato, ¿no? Es decir, las sanciones de pena privativa de libertad son sanciones muy duras, muy draconianas, pues. Entonces, esos son los problemas que tiene esta ley, y entonces además establece mecanismos de irresponsabilidades a los intermediarios, es decir, puede ser a todas las redes sociales, dice que tiene que retirar los contenidos en 6 horas, entonces también puede establecer responsabilidades para quienes tienen una cuenta en una red social. Es una ley paraguas, pero un paraguas gigante, ¿no? Donde cualquier persona puede ser sancionada, y eso, por supuesto, vulnera los derechos humanos consagrados en la Constitución que está vigente en Venezuela, y además los derechos que de alguna manera todos los estados tienen que cumplir y que se comprometieron a respetar cuando firmaron tratados internacionales. Así es. Estamos conversando con Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, y tú hablas precisamente de la Constitución, ¿no? Más allá de los vicios de ilegalidad que están detrás de esta Asamblea Nacional Constituyente, cuando uno lee la Constitución del 99 sobre una Asamblea Nacional Constituyente, pues dice que se forma precisamente para elaborar un nuevo texto, una nueva Carta Magna. Y en este caso, esta Asamblea Nacional Constituyente,
que además debate si debe hacer o no leyes económicas. Primero, no está haciendo ninguna nueva constitución, y segundo, pues emite un instrumento que a todas luces es un instrumento de control político. Claro, además uno tiene que revisar cuáles son los contextos previos de aplicación de normas en Venezuela. Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que se estableció en Venezuela para proteger a los niños, niñas y adolescentes, cuando se le aplicó sustancialmente a canales o medios de comunicación que tenían propuestas críticas o que a la gestión gubernamental. Entonces, en algunas ocasiones se hacen leyes con nombres con apariencia de cierta legitimidad, pero se utilizan después para aplicar otro tipo de sanciones o para castigar. En este caso, la descripción general pareciera que quiere incluir entonces la posibilidad de que, por ejemplo, una crítica legítima a la gestión pública porque los alimentos están muy caros o porque de alguna manera hay dificultades para acceder a los medicamentos, podría ser considerado como un delito de odio, ¿no? Es decir, claro. Entonces tú dices, bueno, de odio, además, solo de expresar el odio, no de la violencia que puede haber en la lógica de cuando tú odias a otra persona, sino por expresarte o por movilizarte a reclamar un derecho que tienes en la Constitución, pudiera ser considerado sancionado o puede ser sancionado. Y en términos prácticos, entonces, Carlos, ¿quién dentro de esta ley asumiría el papel de determinar si un mensaje tiene odio o no? Bueno, ese es uno de los temas. Esta ley establece, por ejemplo, las sanciones penales, y uno supone que eso porque no está dicho expresamente en la ley, que eso lo va a aplicar los jueces penales. Se habla, por ejemplo, de inhabilitar partidos políticos, y me imagino que eso lo va a hacer el ente electoral. Aquí se establece una comisión que mayoritariamente es una comisión integrada por funcionarios gubernamentales, ¿no? Que entiendo que de acuerdo a lo que dice allí, y van a revisar como las normas y los programas de capacitación, pero realmente tiene problemas de diseño legislativo, porque estamos hablando de una ley que modifica el Código Penal cuando establece una sanción penal. Claro. Estamos hablando de una ley que modifica la ley electoral cuando establece una sanción adicional a la ley de partidos políticos y puede proponer su inhabilitación. Entonces estamos hablando de unas modificaciones que son inaceptables, y no queda claro quién va a ser el ente responsable de su aplicación. Luego está el tema de la aplicación, de la entrada en vigencia de la ley. ¿Cuáles son los parámetros que se han establecido? La ley de alguna manera la ley establece casi que su aplicación inmediata, es decir, la ley ya está publicada en Gaceta Oficial y por lo tanto podría aplicarse. Lo que estaría por configurarse, que depende del nombramiento, es la denominada comisión que se va a encargar de hacer un seguimiento de esta ley, ¿no? Y eso sí está por verificarse, porque además tienen que nombrar, al menos 3 de esos integrantes son de la Asamblea Nacional Constituyente. Claro. Carlos, muchísimas gracias por este contacto y por el análisis que nos ha hecho. Para conocer más información acerca de Espacio Público, ¿cómo puede hacer el oyente? Bueno, mira, a través de nuestras redes sociales, Espacio Público, tanto en Facebook como en Twitter, ONG Espacio Público en Instagram, y también en nuestro sitio web espaciopublico.ong. A través de esos canales de comunicación pueden tener información y también pueden contactarnos si necesitan información adicional. Muchas gracias, Carlos. Era Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, conversando acerca de este análisis que han desarrollado sobre la promulgada ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica que ha desarrollado la Asamblea Nacional Constituyente.